algunas partes bien específicas. Primero de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Es en los postreros tiempos, lo dijo el apóstol Pablo hace 1900 y pico de años, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, y ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, es decir, cuando te critican, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Me viene muchos pensamientos en cuanto a esto. Yo les he leído unos textos largos y los leí algunos largos para que no sea como pretexto y sacar de contexto algunos de los versículos. Pero miren lo que yo rápidamente les voy a mencionar
si no les hace ruido. Cuando uno lee algunos versículos puntuales, por ejemplo, el de 1 de Timoteo capítulo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas. Sigue diciendo y le dice Pablo a Timoteo, en la parte final de lo que leímos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda de Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, que ya van a estar hartos de oír hablar de la cruz, que van a estar hartos de hablar de la adoración, de la búsqueda de Dios, del arrepentimiento de pecados, del perdón de pecados, que van a estar hartos. Otra vez me tengo que arrepentir, otra vez, que no van a querer oír de santidad. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, es interesante, porque ahí le dice, si no es ejemplo de los creyentes, y esto va para todos nosotros, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en pureza. Vaya a alguna congregación a hablarles a los jóvenes de santidad. Ya no es como hace 30 años. Fe, ¿para qué? Pureza, ¿para qué? En palabra, ¿para qué? Antes la palabra tenía un valor. Alguien venía y te decía, listo, mirá, te voy a comprar esto, no traje seña, pero te doy mi palabra, yo te lo compro. Listo, lo quito de la venta y el hombre venía y te lo compraba porque ya había dado su palabra. No había marcha atrás, no se arrepentía. Los tiempos han cambiado y vienen tiempos, vendrán tiempos en el futuro donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué cosa? Algo nuevo. Y se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, ideas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo dijo Pablo, que ya tenían estos problemas, pero le está diciendo a Timoteo, le dice, mirá que te va a pasar esto, Timoteo. De hecho, te pasó. Imagínese ahora. Tendrán comezón de querer oír algo nuevo, porque lo viejo les aburre. Lo cansa. Sin embargo, tiene que seguir habiendo arrepentimiento de pecados, porque habrá perdón de pecados. Y un poquito, como decía el domingo, tenemos que mirar la cruz todo el tiempo y no sacar la mirada de la cruz. Porque en cuanto saqué la mirada de la cruz, comenzaron todas mis rebeldías, mis pataletas, mis broncas, mis odios, Y saqué la mirada de la cruz. ¿De qué estoy más pendiente? ¿De lo que yo tengo que darle a Dios o de lo que Dios tiene que darme a mí? Me quedé pensando en algo que hablaba ayer con unos hermanos. Cada vez que nosotros nos congregamos, yo vengo a darle algo a Dios. Vengo a darle mi vida. Lo que Dios quiera darme no depende de mí, depende de Dios.
Depende de Dios. Porque no se lo puedo sonsacar. Lo digo muchas veces y lo voy a decir hasta la insistencia. Dios me puede guardar de un montón de cosas, de hecho nos guarda, pero un día no nos guarda y tiene un propósito. Y el propósito es llevarnos con Él ese día. ¿Y quién le dirá algo a Dios? Yo mencionaba el casi de lo que nos libró el Señor el sábado pasado yendo a Tandil. No sé si todos habrán escuchado, si estaban o escucharon, pero empezamos a escuchar un ruido, toc, 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 no sabíamos qué era. Se nos estaban saliendo los tornillos de una rueda. Hermanos, eso pasó entre Balcarce y Tandil, donde ahí la ruta es mano y contramano. Si ahí se te sale una rueda y viene un auto de frente, hermano, me voy con él. Y no, pero el Señor siempre me va a librar. Y si un día el Señor te dice, bueno, mira, en esta no te voy a librar porque te voy a llevar conmigo. ¿Sabe la cantidad de santos que murieron en accidentes en rutas? Que iban a iglesias a predicar. Y un día les llegó la hora. Alguno cree que eternamente Dios lo va a rescatar y no es eterno. Es las veces que Él quiera, porque Él es Dios, Él es soberano. Esto es lo sano, esto es una doctrina sana, que no hace de los creyentes superhombres, supermujeres, superhéroes. Ah, no, tengo fe que no. Tengo fe hasta que el Señor te dice, hasta acá. Así lo llevó a Elías, así lo llevó a Eliseo, así lo llevó a Pablo, así lo llevó a Bernabé, así lo llevó a Juan, así lo llevó a Jacobo, uno de los apóstoles que murió atravesado por una espada, en pleno avivamiento, en pleno Pentecostés. Pero habrá en los últimos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. No, yo creo que va esto, yo creo que a la iglesia le falta esto, yo creo que a la iglesia el que adorna y embellece la iglesia es el Señor, que adoramos, que exaltamos, que bendecimos. Nunca hay que apagar al espíritu, que eso sí es grave. Eso es grave, cuando se apaga el espíritu. Que el Señor comienza a moverse. Hay un hermano que está encendido orando y está orando en lenguas. Bueno, hermano, enmudezca. No, no enmudezca, siga hablando en lenguas. Porque no apagamos el espíritu. Sí, el espíritu es maravilloso, porque el Espíritu Santo se mueve. Y si nadie habla en lenguas, y el Espíritu Santo también se mueva. Y el Señor Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo actúa. Porque no le atamos las manos al Espíritu Santo. Sí, la iglesia tiene que tener cuidado con la doctrina. Siempre. La doctrina bíblica. Para no sacar de contexto algo y fabricar cosas. Yo lo voy a seguir diciendo al hartazgo. Al Espíritu Santo no necesita el Espíritu Santo que yo lo ayude cuando voy a orar por alguien para empujar a alguien. Es diabólico empujar a alguien, porque el Espíritu Santo no necesita de mi mano para empujar a alguien para que caiga. No es la caída la que va a ocasionar el obrar del Espíritu Santo en las vidas. Pueden caer, de hecho la gente puede caer y puede ocurrir que caigan, pero no porque el ministro los empuje. Y eso es parte de costumbres. Y las costumbres van pegadas a las doctrinas. Porque si no se cae,
el pastor no tiene poder de Dios. Es un espanto. Son fábulas, son espantos. Y la iglesia debe cuidar las formas. Miren qué tremendo, que hay iglesias que se escandalizan porque otras, en medio de la presencia de Dios, nos arrodillamos y adoramos a Dios. Y se escandalizan porque hay iglesias que se postran en el piso y se tiran para adorar a Dios. Pero no se escandalizan cuando los pastores empujan a la gente para que se caiga. No necesita de ese tipo de ayudas. Estas son las doctrinas que hay que cuidar. Mire lo que le voy a leer. El mensaje a las iglesias en Apocalipsis es llamativo. Yo le pido que cuando usted tenga un huequito, lea todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Y yo le voy a hacer una pequeña síntesis que está hablando lo que el Señor le dice a las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué habla? Sí, que discernía, que tenía discernimiento de esto, los falsos apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Doctrinas extrañas, fábulas, el ser humano el importante. A la iglesia de Esmirna: eres pobre, pero eres rica. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Eres pobre, pero eres rica. ¿Por qué era rica? Porque tenía la presencia de Dios. Porque lo que buscaban era la presencia de Dios. Porque no eran doctrinas, fábulas y cosas raras. A la iglesia de Pergamino: tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¡Wow! Tengo contra ti que estás reteniendo una doctrina que no es bíblica, que la estás sacando ¿de dónde? Yo le he dicho hace poco, y lo digo a viva voz, cuando hace unos pocos años estábamos, en algunos lugares estaban estacando la tierra, porque donde estacaban mandaban los demonios para otro lado, o se ungían con aceite las propiedades, o un mapeo espiritual a ver dónde estaban las tarotistas, o los espiritistas, o los curanderos, o los brujos, y hacer un mapeo. ¿De dónde? ¿Cuándo ustedes vieron a los apóstoles haciendo un mapeo de donde ellos iban? Veían un lugar, hermano, veían una chica que tenía espíritu de adivinación, oraban por ella y se les terminaba el negocio. ¿Qué mapeo? Y la iglesia está detrás de estas cosas. La iglesia de Tiatira: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Pero los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no os impondré ninguna carga. Lo que le está diciendo la iglesia de Tiatira es esto. Primero, Jezabel, que los inducía a la maldad, al pecado. Y dice: ¿y los llevaba a qué? A que conozcan las profundidades de Satanás. Se lo está diciendo a las iglesias. Dios no nos invita a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y por qué la iglesia tiene esta curiosidad?
¿No vieron cuando ocurría el famoso juego de la copa, que a veces los chicos se ponen a jugar y dice el juego de la copa, hagámosle una pregunta y todos ponen el dedito ahí, todos se han pegado unos julepes de aquello? ¿Por qué? Porque invocan al diablo y el diablo se hace presente enseguida. Y le hacen una pregunta y dice tal cosa y la copa va y no sé cómo es con las letras y le forma la palabra. Bueno, eso ocurre en el mundo, pero de alguna manera ocurre en la iglesia también. Dios no nos llama a conocer las profundidades de Satanás. Nos llama a conocerlo a Él. A Él. A Él. Es mi amparo, mi fortaleza. La iglesia de Sardis. No he hallado tus obras perfectas. Acuérdate lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. No he hallado tus obras perfectas. Bueno, ya en algún momento arreglaré lo que tengo que arreglar con el Señor. Ya lo arreglaré. No he hallado tus obras perfectas. Arrepiéntete. Guarda lo que has aprendido. Esto me recuerda aquel texto de Jeremías donde Dios le habla al profeta y le dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por ellos. Las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Y la iglesia de Filadelfia: conozco tus obras, abro una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque era una iglesia que buscaba a Dios. Y la Odisea: conozco tus obras, no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré. Dices que eres rico, pero eres pobre y ciego. Abundancia de las manifestaciones, de los dones del Señor, todos. No la tontería, no el circo, no el show, la presencia de Dios, hermanos. No hay un lugar más alto que estar a los pies del Señor. Cuando una iglesia descubre eso, deja de andar pululando a ver por dónde viene, a ver por dónde viene el avivamiento, a ver qué los que quiero, a ver qué. No hace falta eso. Hace falta solo la presencia de Dios. Y finalmente lo dice a la iglesia en la Odisea, pero lo dice a todas las iglesias en realidad. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no hay más vuelta. Lo que cada uno quiere buscar, busque lo que quiera. Pero este es el mensaje que yo tengo que dar a la iglesia. No tiene que ser otro. No debe ser otro. ¿Y el Señor puede soplar sobre la iglesia? Claro. Necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre la iglesia. Porque si Él nos sopla, nos morimos, nos secamos. Pero que a la vez, cuando
tengamos que arrepentirnos de algo, hagámoslo, porque estas son las sendas antiguas. Y mire la cruz. Cuando tenga un problema con alguien, mire la cruz. Y se le van a solucionar todos los problemas, porque se va a dar cuenta que los problemas están en nosotros. Y se solucionan en Dios. En Dios. Es lo que encuentro en los evangelios, es lo que encuentro en Hechos de los Apóstoles, es lo que encuentro en las epístolas y es lo que encuentro en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. A ninguna se le está premiando por las fábulas y las doctrinas raras, Se las premian por ser pobres y buscar a Dios. Se las premian por buscar el rostro del Señor. Y cuando Él llama, yo llamo a la puerta. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo, que habla de algo íntimo, personal con el Señor. Amén. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. En este espíritu. En este espíritu. Abrazando la palabra de Dios. Y llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo le invito a que se acerque, hermano. Amén.